¿Sabemos dónde hay que protestar? ¿Qué no pasa nada? Vale, fenomenal. Entonces, empiezo dando varias noticias. El Hospital del Niño Jesús ha sido reconocido Centro de Referencia Nacional en la última convocatoria y, bueno, pues esto es una buena noticia porque facilita que los pacientes tengan ese acceso, los pacientes pediátricos al hospital. Es una buena noticia. La otra noticia importante que hay que resaltar es la nueva clasificación de las ictiosis, ¿no? Entonces, nos manejábamos con una clasificación que surgió de una reunión de expertos en el año 2009 en dermatología, en medicina, en ciencia. Es completamente las antípodas, bueno, porque en el 2009 tendrá que ver lo que sabíamos. Hoy esto se pasa solo sin querer, ¿vale? Pues bueno, entonces esta clasificación reunió a una serie de expertos en ictiosis y en el 2004, en París, este abril, nos hemos reunido un grupo nuevo. Muchos de los expertos repiten con bastantes más canas y también ha habido pues una gente nueva como por ejemplo yo, Juliette Nasser, Juliette estaba también en la de 2009. Y bueno, pues para mí ha sido desde luego un orgullo y sobre todo un campo de aprendizaje que cada día sigue. Había también la asociación de pacientes, estaban involucradas la asociación de pacientes con ictiosis de Reino Unido. Mandy no pudo asistir porque tenía en ese momento, es una paciente que no vulneró ninguna confidencialidad porque tiene un síndrome de Netherton y tenía un brote y se encontraba muy mal y no pudo ir. Y estuvo también Janice, que es una... Janice Stuart es la CEO de Pachyonychia congénita y fue invitada con mucho sentido porque la Pachyonychia congénita está directamente relacionada con, por supuesto, trastornos de la caracterización y también va a ser parte de del nuevo grupo de enfermedades que engloba ictiosis y también Pachyonychia, ¿vale? Los objetivos de esta nueva clasificación es eliminar términos clásicos poco útiles y que incluso son peyorativos, ¿no? Que tratamos, o sea, esto de ictiosis, todo el mundo dice, bueno, viene del griego ictis, que quiere decir escama, que quiere decir pez, entonces, bueno, dices, yo no soy ningún pez, a que se le ocurriera esto, pues muy bien, pero ya no los tiempos cambian, ¿no? O sea, las personas que tienen ictiosis arlequín también pueden pensar, oye, ¿y me podrías buscar otra comparación? Porque esto ya no... O sea, esto, pues es verdad que la manera de las fisuras cuando yo nací era así, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Hay alguna nomenclatura latina clásica, como la ictiosis ixtrix, que quiere decir el ixtrix, quiere decir erizo, pucospín, pues tampoco parece muy lógico en los tiempos que corren seguir utilizando esta nomenclatura. O, por ejemplo, una cosa, la ictiosis vulgar ya sabéis que es la más frecuente. Vulgar es un término científico, vulgaris, del latín, ¿no? O sea, y en inglés lo utilizamos. Pero verdaderamente, o sea, a mí no me gusta que lo común se describa como vulgar, porque la vulgaridad tiene otra acepción, ¿no? De hecho, cuento yo una anécdota que me pasó con un paciente. Las verrugas también se llaman verrugas vulgares, ¿no? O sea, pero es un término académico, ¿no? Y entonces yo le dije al paciente, esto que tiene usted es una verruga vulgar. Y entonces me dijo, bueno, ya sabía yo que era muy frecuente, no pensaba yo que tuviera nada raro. Le dije, no es lo mismo tener una verruga vulgar que una vulgar verruga, ¿vale? Usted tiene una verruga vulgar y esto es muy común, pero se llama así, ¿no? La segunda clasificación, aparte de erradicar, literalmente erradicar, no hay otra manera de escribirlo, estos términos, es actualizar las enfermedades que deben de figurar, porque como digo, 15 años más tarde hay nuevas enfermedades que ya asumimos que son parte de la ictiosis, pero no están incluidas en la tabla previa. También los hallazgos clínicos, porque cuanto más sabemos de las enfermedades, tenemos más sutilezas en los hallazgos clínicos cutáneos y no cutáneos, y esto también ayuda a que los clínicos que atendemos identifiquemos mejor la enfermedad y, por supuesto, los genes que las producen. Nos contó Carlos de la Universidad de Salamanca, Carlos Gutiérrez Cerrajero, el año pasado un poco el abordaje en el diagnóstico genético y cómo antes examinábamos un gen, luego un panel y luego ya hacemos la secuenciación de todos los exomas, ¿no? Entonces, bueno, pues los exomas son las zonas del ADN que producen proteínas que nos
permiten vivir, ¿no? Y funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces todo esto se revisa y se actualiza, ¿vale? Y muy importante, esto quizá es lo más importante y lo que confiere una revolución clasificatoria es que se incorporan en esta ictiosis los mecanismos fisiopatológicos y las variantes genéticas, ¿no? Ya se relaciona y ya se le da una importancia vital a la alteración genética que sufren los pacientes. Fijaos, la primera revolución es que ya no vamos a hablar de ictiosis. Fijaros que somos la asociación que estamos aquí, ASIC, la I de ASIC es ictiosis, ¿no? Pues se pretende no volver a hablar de ictiosis y englobar las ictiosis como trastornos de la diferenciación epidérmica, ¿vale? Este va a ser el nuevo acrónimo que vamos a utilizar. En inglés esto se dice EDD, ¿vale? De Epidermal Differentiation Disorder. Bueno, esto cuando llevas al principio lo tienes que memorizar, luego ya pues igual que no sabemos qué es así, lo que quiere decir pues los TDs pues también lo aprenderemos, ¿vale? ¿Cuál es el criterio fundamental de la nueva clasificación? El gen que causa la enfermedad, ¿vale? O sea, el decir yo tengo una ictiosis, que es por supuesto un término clínico que nos ha ayudado y orientado toda la vida, pues ahora en vez de centrar en los hallazgos clínicos, en la descamación, en la rojez, en el engrosamiento de la piel, se pone en el centro del mapa el gen causal. Un gen, también nos lo explicó Carlos el año pasado, un gen está encargado de decir cómo se tienen que hacer las proteínas en nuestro organismo, ¿no? Y las proteínas tienen una función. Luego, si yo tengo una proteína que funciona mal, voy a tener todo lo que en la relación de esta proteína con mi sistema metabólico también va a funcionar mal. Y esto va a repercutir en mi manifestación clínica. Básicamente durante toda la vida, hasta que llegó la revolución genética, pues nosotros hablamos de la manifestación clínica porque no sabíamos lo que subyacía en profundidad. Ahora ya sabemos lo que pasa cada vez que yo tengo un gen mal y por qué tengo lo que tengo desde el punto de vista clínico. Este artículo lo publicamos pues muy dirigido por la Universidad de Salamanca y en el que yo participé, y lo he puesto en pequeñito para quitarle toda la importancia, ¿no? O sea, porque a mí, pero os quería enseñar la lista interminable de genes que tenemos, ¿no? Relacionados con todas las enfermedades que llamamos ictiosis, ¿no? Pues es un número interminable de genes. Esto se publicó hace menos de 2 años. Por supuesto ya podríamos añadir nuevos genes y en el trabajo que estamos haciendo no deja de añadirse nuevos genes hasta el día que se publique, y luego ya pues, nos faltarán genes por añadir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia, o sea, el mecanismo, o sea, y dónde interviene cada gen? Esto es lo verdaderamente importante. Pongo ahí siempre la misma pared de ladrillos, que es la epidermis, en la que las células son los ladrillos y el cemento, la sustancia intercelular, ¿vale? Entonces, la alteración genética me puede producir diversas cosas. Por ejemplo, alteración en la estructura del queratinocito, del ladrillo. Esto le pasa, por ejemplo, a la ictiosis vulgar y a las ictiosis epidermolíticas, porque se alteran productos, proteínas que están dentro de este ladrillo. También se puede alterar el cemento que une estos ladrillos, que lo llamamos en biología de la epidermis la sustancia intercelular. Esto está alterado en pacientes que tienen ictiosis recesiva ligada al cromosoma X o en lo que llamamos ARCIS, que son las ictiosis congénitas autosómicas recesivas. Si se alteran las uniones intercelulares, que son estos bisagritas que unen todos los ladrillos, pues aparece, por ejemplo, el síndrome de Netherton, porque el problema viene ahí, en la unión intercelular. Y luego hay otras enfermedades que conocemos y que son más difíciles de explicar porque todas las relaciones biológicas tienen unos mediadores y una serie de vías metabólicas que son difíciles de explicar, pero por ejemplo la tricotiodistrofia pues es un problema de señalización, ¿no? De que el semáforo se ponga rojo o verde, entonces si está verde todo va, pero si está rojo le dejan de ir las cosas bien, ¿vale? ¿Qué retos tiene? O sea, esta nueva clasificación pues tiene retos, ¿no? Tiene unos retos importantes, ¿no? Claro, a ver, después de llevar toda la vida hablando de ictiosis y cómo empiezas tú a hacer
cambiar el concepto del nombre, no solo a los pacientes sois, bueno, a lo mejor yo con una labor docente de explicarlo y en cada día en mi consulta lo puedo hacer, pero claro, tenemos una comunidad internacional enorme, extensísima, que lleva llamando ictiosis desde que a alguien se le ocurrió utilizar este término hace 200 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar de TDEs, de trastornos de la diferenciación epidérmica, y al principio será más raro y luego, pues no, pues será más, ya nos habremos acostumbrado, ¿no? Vamos a olvidarnos de estos términos que o eran peyorativos o ya están pasados de moda, no vamos a seguir hablando de esto, por supuesto no vamos a seguir hablando de nombres propios, ni siquiera en Letterboxd, ¿no? O sea, es verdad que el vocabulario nos hace entender, ¿vale? O sea, que lo importante de los nombres que yo utilizo es que me permitan comunicarme, pero poquito a poco, como pasa siempre, pues iremos cambiando nuestra manera de llamar a las cosas, ¿no? También hay términos clásicos, por ejemplo, ictiosis laminar. Ictiosis laminar, pues ahora estamos viendo que hay, o sea, esto lo asociábamos claramente a un tipo de ictiosis, mayoritariamente provocado por una alteración en un gen que se llama transglutaminasa 1, que codifica este enzima, pero ahora estamos viendo también que hay otros pacientes con una manifestación clínica muy parecida que no están producidos por una alteración en el gen de la transglutaminasa 1, ¿no? Entonces, bueno, pues este término descriptivo no se va a descabalar continuamente, o sea, del todo, pero ya vamos a empezar a pensar que esto no basta para definir la ictiosis del paciente. O un término como eritrokeratodermia, que tiene muchísimos genes descritos que no tienen nada que ver entre sí, pues también vamos a intentar olvidarlo, ¿no? Y luego, pues probablemente el reto más importante es incorporar el nombre del gen en el diagnóstico del paciente. Esto, a mí, que tengo una memoria tremendamente mala, pues me parece lo que es particularmente difícil, porque yo tengo una memoria muy mala. Entonces, pues claro, o sea, a mí, que cada vez que me pregunta alguien un gen, digo, pues no te sabría decir, vamos a buscarlo. Yo sé dónde buscarlo, pero no soy capaz de memorizar más que los que me encuentro cada día, ¿no? Entonces, los más comunes. Y bueno, y luego además, pues generalmente los genes describen el nombre de la función en inglés, y en inglés, pues primero la función es muy difícil de saber para un clínico, y además le cambian el orden, porque en inglés cambia el orden de la... Bueno, total, que esto para mí es imposible. Pero bueno, vamos a tener unas tablas que podemos consultar muy bien. Entonces, va a haber tres grupos de trastornos epidérmicos de la diferenciación, ¿vale? Los no sindrómicos, o sea, esta parte o sea, lo sindrómico se ha referido en la última clasificación, lo entendemos muy bien, en los pacientes que tienen alterada la piel y nada más, ¿no? Entonces, va a haber trastornos de la diferenciación epidérmica no sindrómicas, pero fijaros que en el nombre va a estar incluido el nombre del gen. La ictiosis vulgar va a ser un TDE por filagrina, la ictiosis ligada a X va a ser una TDE por déficit de la sulfatasa esteroidea, lo que antes se llamaba ictiosis laminar va a ser un TDE por mutación en transglutaminasa 1 y las ictiosis epidermolíticas pues, se van a llamar TDE por alteración en queratina 1 o queratina 10, cada caso, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, añade una complejidad importante, pero de alguna manera pone de relevancia la importancia del diagnóstico genético para los pacientes. Y esto es una cosa que me dificultará más o menos la retención del nombre. Pero yo, para poder clasificar y diagnosticar bien a un paciente, voy a tener que recurrir al diagnóstico genético, y esto yo creo que es una ventaja, ¿no? O sea, el no decir, pues el paciente tiene una ictiosis, lo estamos viendo mucho en la consulta con los adultos, ¿no? Que ellos saben que tienen ictiosis, pero nunca les dicho, porque eran otros tiempos, porque nadie lo hiciera mal, ¿no? Entonces, entre los trastornos de la diferenciación epidérmica sindrómicos está el síndrome de Netterton, que se va a llamar TDE por alteración en el SPINK5, que es el gen que produce la enfermedad. Y, ojo, también, y además estoy muy contenta de ver aquí a Miguel Ángel, que es el papá de unas niñas que tienen pationiquia congénita, y que estuvo también en la reunión que tuvimos en Lisboa de familias. Y bueno, también esto explica muy bien por qué estuvo Dennis Schwartz en la clasificación, porque las pationiquias van a ser parte de los trastornos de la diferenciación epidérmica. Antes estaban por un lado ellos, por otro lado lo que seguimos llamando ictiosis, ¿no? Bueno, pues ahora hay una parte importante de trastornos de la diferenciación epidérmica con alteración, con engrosamiento palmoplantar,
que también se incorporan a la clasificación general y se rema en la dirección utilizando la similitud que nos hacía Chema con las pirámides, ¿vale? Pero ¿qué es lo más importante de la nueva clasificación? Porque esto no deja de ser, o sea, esto no deja de ser a día de hoy en telequia o de SEO, de gente que trabajamos muchísimo con la ictiosis y que bueno, que está muy bien todo esto, pero todo esto es determinante para la parte más importante de esta diapositiva, que es el tratamiento individualizado. Porque si yo sé exactamente el gen que tengo mal, qué proteína se me altera, la función de la proteína, voy a poder aspirar a tener un tratamiento para mi ictiosis. Hasta ahora tenemos, básicamente no tenemos terapia individualizada todavía, ¿no? O sea, cuando tenemos retinoides sistémicos, los utilizamos en todos los pacientes que tienen ictiosis y no miramos mucho la mutación, vemos si puede ayudar o no, que no está mal, ¿vale? Pero bueno, yo tengo la aspiración de que el tratamiento individualizado esté cada vez más cerca y que, por supuesto, la aspiración es la cura. Pero muchas veces, si a mí me dan lo que necesito y me ponen la piel bien, pues a lo mejor pues puedo esperar a una cura definitiva. Vamos avanzando en la terapia individualizada. La terapia individualizada no solo es la terapia génica, no solo es yo tengo un gen mal, me ponen el gen bien y ya, fenomenal, pues ya mi vida cambia. A veces basta con sustituir lo que me falta. Si yo tengo mal, por ejemplo, si me falta la transglutaminasa, si me la proporcionan, pues ya puedo funcionar. ¿Sigo teniendo el mal gen? Sí, es mal el gen, sí, pero es que yo ya tengo bien el producto del gen, ¿no? Puedo bloquear lo que me sobra, ¿no? O sea, en el síndrome de Netherton, por ejemplo, pues hay una hiperactividad enzimática, bueno, pues si me bloquean lo que me sobra, pues también me mejoran muchísimo, ¿no? Y esto solo me lo pueden dar a mí, porque saben qué es lo que necesitan bloquear. Por supuesto, la terapia génica está en nuestro horizonte y es la terapia curativa, quitar el gen que yo tengo mal y darme el que me funciona bien. Por supuesto, este es el objetivo desde luego, de lo que quieren los pacientes, lo que queremos los médicos que atendemos a los pacientes y por lo que pelean todos los que están haciendo investigación básica en la actualidad con la ictiosis, ¿vale? Termino con esta diapositiva que resume un poco lo que pretende la nueva clasificación. Por supuesto, actualizar los conocimientos, ayudar a conseguir el diagnóstico genético. Por supuesto, esto yo creo que va a hacer importantísimo que nadie diga no, ¿para qué quieres el diagnóstico genético? Si ya sabes lo que tienes, pues tienes una ictiosis, es que cualquiera que te vea lo sabe, ¿no? Ya, pero yo quiero saber más, yo quiero que me diagnostiquen bien, porque verdaderamente mi objetivo último es avanzar y que me den, a ser posible, lo que yo necesito, no la generalidad. Y nada más, muchas gracias.